solicito su anuencia para empezar esta programación. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta iniciativa de gran contenido que genera la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, FEDENADOR, la primera entidad deportiva generada acá en nuestro país. Arriba de 100 años, sin duda alguna, que está transitando, que ha sido motivo de enorme satisfacción en el último tiempo y que, desde luego, en este 2025, tramo final, pretende afianzar mucho más los conceptos del quehacer deportivo. Como tal, está en franca programación, planificación, para desarrollar en los próximos días, desde el miércoles 19 y hasta el sábado de la subsiguiente semana, el tercer Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte, el segundo sudamericano y el primero iberoamericano, lo cual da la talla y la categoría de lo que implica un certamen de esa naturaleza. Comparecen a la mesa directiva el presidente de la entidad, el abogado José Ignacio Arévalo Santana. Está con nosotros el vocal de la entidad, el abogado Israel Verdugo. Gracias por haber concurrido. De idéntica manera, nos acompaña la magíster y colega Vanessa Lam, representante de este acogedor sitio, la Casa del Tomahawk. De la misma forma, en la mesa directiva, el magíster Juan Bacallao, ampliamente conocido en nuestro país y con todas las referencias para hablar del quehacer deportivo. Don Eduardo González, al igual que Neri Veláztegui, de idéntica manera, quienes son los principales directivos y quienes tienen a cargo, obviamente, la próxima semana, ese certamen que, aparte de la gestión periodística y del público en general, conlleva el que estudiantes de las ciencias aplicadas al deporte, de los establecimientos y las casas de estudios superiores de nuestro país, directamente participen en lo mismo. Como tal, le cedo la palabra al presidente de la entidad, el abogado José Arévalo, para que brinde mayores explicaciones, como corresponde, desde luego, de lo que se vendrá para aquella oportunidad. Presidente, usted tiene la palabra. Bueno, gracias, Walter. Primero, buenos días a cada uno de ustedes, los miembros de la prensa. Agradecerles por estar aquí presente. Vanessa, representante de Tomahawk, que se suma al trabajo que venimos haciendo en el ámbito científico. Me acompaña Israel Verdugo, no solamente vocal de la institución, sino candidato a presidente de FEDENADOR, porque como ustedes ya saben, mi periodo se termina y aquí tenemos una persona que considero yo que puede tranquilamente llevar muy bien los hilos de la misma. Nos ha acompañado en el directorio y creo que al ser miembro de una federación deportiva hace la representación necesaria. El profesor Bacallao, que ustedes lo conocen, que ha trabajado bastante tiempo en el ámbito científico, en el contexto de la formación, desde la forma técnica metodológica. Eduardo González, que ya ustedes saben el trabajo que hizo en el Ministerio del Deporte, una de las personas a las que les debemos las medallas olímpicas en los últimos Juegos de Ciclo Olímpico, hay que reconocerlo. Había un plan de alto rendimiento y evidentemente que se generó hace muchos años, pero que con su trabajo se mejoró con la amplia experiencia que venía del Comité Olímpico de Colombia. Y nos acompaña también Neri Veláztegui, que es una de las personas que generaron la idea de establecer este congreso, que ya lleva, como ustedes lo han escuchado, 3 años a nivel nacional, 2 años en el contexto sudamericano y 1 iberoamericano. Esto básicamente recoge, o este evento recoge, no solamente el trabajo metodológico que se ha establecido en los últimos años, también recoge procesos científicos que no se habían aplicado, que se habían desarrollado en FEDENADOR. Creo que el contexto de la formación es extremadamente importante para lo que significa el desarrollo de cada niño, de cada deportista, pero no solamente de manera empírica. El empirismo es una ciencia, sí, que se reconoce en el ámbito de la educación, pero tenemos que tener claro que los métodos científicos, la valoración, ha crecido indudablemente todos estos años. Y aquí nos acompañan personas que tienen mucho conocimiento de este tema. Lo importante es que un entrenador no solamente se quite los pantalones cortos y salga de una cancha deportiva a dirigir
o a formar chicos. Lo importante es que ese entrenador se capacite, porque no solamente lo va a formar en el ámbito deportivo, lo va a formar en el contexto de su vida, le va a enseñar valores éticos y morales que son extremadamente necesarios. Pero no solamente la formación es un elemento que conlleva a lo que significa el desarrollo científico. No solamente eso, también es la evolución, el sistema de entrenamiento, qué es lo que cada deportista debe consumir. ¿Eso qué quiere decir? Crear una cultura y una educación en que el chico sepa no solamente cómo comportarse dentro o fuera de una cancha, no solamente cómo establecer una metodología de entrenamiento, sino que sepa qué es lo que quiere, hacia dónde va, cuál es su mejor empleo, cuál es su mejor desarrollo, incluso hasta qué consume. Esas son las cosas y las temáticas que se van a ver en el ámbito científico en este congreso, que para mí es un honor porque al final recoge todo el proceso de capacitación que hemos venido teniendo, pero también establece un desarrollo adicional con un conocimiento que a veces la falta de especialización en las universidades limita notablemente esto. Ojalá, Israel, que si llegues a ser el presidente federador puedas concluir algo que en algún momento fue un sueño, que es el Instituto Nacional del Deporte. Así que, nada, agradecerle a todos los auspiciantes, en especial a Tomahawk, que nos ha brindado nuestra casa, que ya es nuestra casa, que le ha abierto las puertas a nuestra casa y que ya es nuestra casa, que esperamos se sientan a gusto. Vanessa, muchísimas gracias por aportar. Siempre el deporte a veces no se lo consolida de la manera que se requiere, ¿no? Pero creo que eso está cambiando, creo que lo estamos mejorando y eso va a depender de cada uno de los dirigentes. Así que de mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, presidente. El presidente José Ignacio Arévalo Santana, directivo de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. En el uso de la palabra, a partir de este momento, el abogado Israel Verdugo, vocal de la institución, y como lo ha anunciado el presidente Arévalo, aspirante a regir los destinos de la institución a partir de los próximos meses, tengo entendido que a la altura del mes de abril del año 2026. Abogado. Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros de la prensa, mesa directiva, presidente, muchísimas gracias por el apoyo a la postulación de la candidatura. Realmente es un reto bastante grande, ya que usted, presidente, con el directorio y con todo su cuerpo multidisciplinario ha dejado la vara bastante alta dentro de este cambio de cara que le ha dado a Fedenador. Si con la bendición de Dios tenemos la confianza de las federaciones provinciales y llegamos a presidir Fedenador, nos toca continuar trabajando en estos eventos que usted va realizando y, como usted dijo, cumplir un sueño, que se genere el Instituto del Deporte. Creo que ese es uno de los mayores objetivos que tenemos dentro del plan de trabajo. Tenemos un plan de trabajo bastante ambicioso. Vuelvo y repito, usted ha dejado la vara muy alta. Hacer un congreso de esta naturaleza donde existen representantes, expositores de 8 países, 28 expositores, donde se tratan temas bastante importantes como son las ciencias aplicadas al deporte. Como bien dijo el presidente, antes era muy empírico nuestro deporte, ha ido creciendo con muchos procesos de cambio dentro de lo que se ha venido transformando. Aquí tenemos gestores de cambio, como bien dijo también el presidente, Eduardo González, Neri, el profe Bacallao, que han sido fundamentales dentro de una construcción de un plan de alto rendimiento, del cual fui parte como deportista, del cual fui parte como dirigente, y ahora obviamente postulándome para continuar dentro de la parte académica y ayudar al fortalecimiento, al crecimiento del desarrollo, tanto en conocimientos y sobre todo para trabajar en una unidad nacional dentro del deporte, para seguir fortaleciendo este mismo desarrollo, este mismo crecimiento, para que todos los dirigentes, los entrenadores y los deportistas tengan una cultura deportiva en la cual ya no sea de un empirismo, sino sea de la mano con la ciencia, porque el crecimiento científico que está teniendo el deporte a nivel internacional es gigantesco y nosotros como país no tenemos que quedarnos atrás. Hay que aplaudir estos eventos, hay que aplaudir estos congresos, tenemos que asistir tanto la prensa como nosotros, porque creo que los conocimientos van creciendo día a día, el desarrollo científico va teniendo más crecimiento cada minuto, cada segundo, y tener a varios expositores de diferentes países que vienen con diferentes experiencias, con diferentes conocimientos, es de bastante gusto y sobre todo de bastante crecimiento personal y profesional.
Así que, presidente, muchísimas gracias. Como le digo, la vara está bastante alta. Tenemos que hacer un arduo trabajo en lo que se viene en estos 4 años para cumplir, para que FEDENADOR sea un instituto del deporte a nivel nacional. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperemos que todo se dé y todo aterrice en buen puerto el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, abogado Verdugo. Y por supuesto, iniciativas de esta naturaleza siempre precisan en términos de alianzas estratégicas, afinidad, cercanía con los sectores vinculados al apoyo directo, como en este caso, todo el servicio de catering, de aproximación a la estancia, muy en especial de quienes son los expositores la próxima semana en la sede de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Thomas Hub toma esa iniciativa y su representante, la colega, magíster, periodista, Vanessa Dan, también hace uso de la palabra en esta oportunidad y encuentra todas las razones en sus expresiones respecto de por qué vincularse, para qué vincularse con el quehacer deportivo. Usted, Vanessa. Muchas gracias, sí, ciertamente, colega. Yo nunca se deja de ser periodista. Así Inicié es. como periodista, así Segurísimo. que ustedes están en su casa, lo siento muy cercano a ustedes y encantados de poder servir a mi ciudad, a mi país con esta iniciativa. Me parece excelente, no solamente el apoyo a deportistas, sino preocuparse porque esa formación sea integral. Eso es importantísimo. Nosotros como Tomahawk, y estoy segura que muchas empresas privadas van a seguir sumándose a los siguientes 4 años con ese gran proyecto de hacer una institución y que funcione en Guayaquil. Y en eso me quiero quedar. ¿Cómo? Traer a extranjeros, traer a nacionales de otras provincias a nuestra ciudad es un gran logro y para mí un sentido de orgullo porque Guayaquil lo tiene todo. Tiene a Tomahawk, tiene un montón de restaurantes, sitios en donde estar, sitios en que visitar y por supuesto para dar la bienvenida a ponentes nacionales y extranjeros. Estamos listos para recibirlos y eso es un gran mensaje. En Guayaquil podemos unirnos para cosas positivas y cuando lo hacemos salen cosas maravillosas en beneficio del país. Así que creo yo que muchas más empresas privadas y públicas van a seguir sumándose a esto y los invito a quienes me estén escuchando para seguir sumándonos a esta, en lo particular, me encanta el deporte y por supuesto al futuro de nuestros jóvenes y de nuestros deportes con orgullo nacional, que esa bandera de Ecuador brille en todo lo que hagamos a nivel internacional y nacional. Así que nuevamente, bienvenidos y felicidades por ese gran congreso que desde ahora auguramos un éxito rotundo. Gracias, Vanessa. Y tengan la plena certeza que flamea, sin duda alguna, flamean acá, hermosísima iniciativa, el ávaro patrio, ¿no? El amarillo, azul y rojo, está todo el tiempo aquí, seguro, ¿no? Al igual que la bandera de Guayaquil, esa celeste y blanco, de aquella forma. Siempre tener presente aquellos pequeños detalles. De los pequeños grandes detalles está hecha la vida, no cabe la menor duda. Por lo mismo, enseguida me permito mencionar y presentar a Neri Velázquez, el director del Departamento Técnico Metodológico de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. A veces poco entendido en términos de la tarea, la labor que en ese sentido y sobre todo desde la Casa Mate. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. El Congreso, la tercera edición a nivel nacional, segundo sudamericano y primero iberoamericano, tiene precisamente esa iniciativa de fortalecer de manera integral los conocimientos de todos los entrenadores y las personas que integran el sistema deportivo a nivel nacional. Está dirigido para que puedan interactuar de una forma amable, una forma sociable, poder llegar a enriquecer todos los conocimientos, no solo en la parte metodológica, sino de la parte más integral. Tendremos varios ponentes que son no solo entrenadores, sino médicos que forman parte de los equipos multidisciplinarios, psicólogos, personal de rehabilitación, personas enfocadas a la parte jurídica dentro del deporte. Y básicamente el Congreso tiene una duración de 60 horas académicas. Tenemos el apoyo y la confianza de instituciones educativas como AITEC y el TES y también la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes nos han colaborado con el aval una vez que han podido revisar y analizar todo lo que es el programa de desarrollo del Congreso. Los ponentes van a ser de Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, República Dominicana,
Obviamente van a estar presentes ponentes, en su mayoría de Ecuador, y la presencia de un ponente de España. Es con los que contamos este año, con la finalidad de poder enriquecer aún más los conocimientos y darle continuidad a este congreso que se ha venido desarrollando ya durante 3 ediciones. La fecha de ejecución, del 19 al 22 de noviembre, están todos cordialmente invitados. Empezará desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas de la noche. Estudiantes, entrenadores, monitores, cualquier personal directamente vinculado y relacionado a la parte deportiva, están con las puertas abiertas para que puedan participar de este evento. Muchísimas gracias y nuevamente sean todos bienvenidos y cordialmente invitados a participar de este congreso. 48 horas entonces, ¿no? De 60, 8, 60 horas. 60 horas, en los 4 días. Los 4 días. Correcto, 60 horas. Qué bueno, tanta falta que hace hablar de deportes, debatir de deportes, hablar de metodología, de procesos en esa dirección, en ese sentido, con la vivencia y diagnóstico que hay que extraer alrededor del deporte ecuatoriano y su proyección de carácter regional, continental y mundial. ¿Cuánto deportista en el último tiempo, no? ¿Cuánta medalla? Ya nos es habitual a través de halterofilia, boxeo, atletismo, natación, sin duda, todo eso que conlleva la estructura del deporte ecuatoriano, inicialmente esos procesos formativos de los que hemos hablado, que tiene que ver con las federaciones casualmente, con las ligas deportivas cantonales, con los juegos, a veces, en ocasiones, los juegos parroquiales, los juegos provinciales, que son la base hasta ir llegando a la condición de deportista. Magíster Juan Bacallao tiene una grandísima experiencia por su recorrido acá en la geografía patria alrededor de lo que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, sin duda alguna. Maestro. Bueno, buenas tardes con todos. Es un placer que me hayan invitado al Congreso, donde siempre se intercambian conocimientos con especialistas de otros lugares del mundo. He tenido la posibilidad de ser entrenador del equipo nacional del Ecuador de teatrón, de patinaje y de atletismo, 3 deportistas olímpicos y mundiales, 11 en patinaje, y yo sea de paso, y cada día se aprende más. Y estos eventos son excelentes para intercambiar experiencias con todos los demás expositores. Sin lugar a duda, es un placer que me inviten a estos tipos de eventos y muchas gracias. Les deseo éxito y que el deporte ecuatoriano siga avanzando. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. ¿Cuántas vueltas se ha dado la República? Algunas, ¿no? Algunas, todo el Ecuador, ¿no? Sin duda. Gracias. Y gracias por haber escogido nuestro país como su lugar en el mundo. Muchísimas gracias. Y otro que ha escogido nuestro país como su lugar en el mundo es Eduardo González. Eduardo, lo invito a hacer uso de la palabra y que desde luego nos entregue las líneas maestras de todo lo que significa esta vivencia que desde ya se está generando y que se va a afianzar la próxima semana. Con mucho gusto. En primera instancia, los más halagados de estar en el país de los 4 mundos, creo que somos el profesor Bacallao y yo, de que nos hayan aceptado como parte del Ecuador. Y en todos los eventos no eran 17 millones de ecuatorianos, eran 17 millones de ecuatorianos y nosotros 2. Entonces, nosotros, o por lo menos vinimos al Ecuador de acuerdo a una visión, que fue cómo posicionar al Ecuador en el contexto internacional. Y la misión era clara, cómo después de que los Juegos Olímpicos inician de la era moderna, en el 1896, cómo volvemos, después de lo que Jefferson Pérez hizo en Atlanta y Beijing, a las medallas olímpicas. Entonces, lo que me corresponde a mí frente al Congreso es esa planeación estratégica que se tuvo frente a los organismos deportivos del país, en ese momento del alto rendimiento, frente a grandes eventos, que fueron ese reto grande de Juegos Olímpicos y dejar la base frente a lo que fue París. Entonces, para nosotros, poder hablar de lo que fue esa experiencia y la que antecedió frente a los Juegos Olímpicos de Londres con Colombia y los Juegos Olímpicos de Río, creo que
le da a uno la opción y lo halaga que nos tengan en cuenta para poder compartir toda esa experiencia que sin el talento humano, sin la cualificación del talento humano del país es imposible. Ministro, saludarlo. Presidente Arévalo, siempre agradecido por todo su trabajo, el apoyo y todo lo que se ha jugado por la cualificación del talento humano. A Neri como director de un área en la cual hemos podido trabajar durante aproximadamente 4 años. Eso es lo que vamos a hablar en el Congreso y cada una de las áreas que tiene que ver con las ciencias aplicadas al deporte que hacen parte de un sistema deportivo que lo tenemos que ver como un sistema, no como ciencias aplicadas de manera aislada. Muchas gracias a todos ustedes y créanme que los halagados de estar en el Ecuador somos nosotros. Recíprocos, Eduardo, en ese sentido. Y a través suyo un cordial, afectuoso saludo para todo lo que supuso en algún momento en la gestión periodística que nos tocó transmitir carreras de la gran Jimena Restrepo, de María Isabel Urrutia, de Bernal, también en esa materia. Pues hermano, con el acento paisa, pues aquí está en su tierra también. Así que, pues tranquilo. Ministro, grato que haya concurrido, que nos esté acompañando en esta oportunidad. El ministro José David Jiménez, a propósito de este certamen, este congreso, el tercero de las ciencias aplicadas al deporte, el segundo sudamericano y el primero iberoamericano. Gran escenario, gran contexto. Gracias, ministro, por concurrir a esta conferencia de prensa. Lo invito a que, por favor, haga uso de la palabra ante los compañeros medios de comunicación. Bueno, muy buenos días, autoridades presentes, querido presidente. Me siento muy halagado de estar rodeado de personas que conocen mucho del deporte y con quienes comparto ideas de que a través de la academia y de capacitaciones el deporte va a seguir desarrollándose. Queridos periodistas, miembros de distintos medios de comunicación, gracias también por hacerse presente en este tipo de eventos que fortalecen al deporte ecuatoriano sin ninguna duda. Y el apoyo que hacemos nosotros desde el Viceministerio del Deporte no es de ahora, sino de hace muchos meses, desde que iniciamos esta administración, apoyando a FEDENADOR liderada por el presidente Pepe Arévalo. Y es eso, compartir justamente que desde la parte académica nosotros vamos a seguir no solo fomentando nuevas personas involucradas al deporte, sino que las personas que también ya se encuentran en el deporte encuentren una motivación extra para sacar adelante sus deportes o desde la parte técnica también con entrenadores, sacar adelante sus deportes. Y esto a la academia, ya el deporte no es una ciencia única con un ramo, sino que es un abanico de ramas educativas que conforman y fortalecen la estructura del deporte. Y este trabajo, como les decía, que viene haciendo Pepe, se va mejorando con cada congreso y eso es algo que lo podemos ver en esta nueva edición que tendrá 28 expositores de 8 países distintos y son capacitaciones que ya son que se vienen realizando de forma sostenida. Estos congresos son vitales, como les decía, para dirigencia nueva, para dirigencia capacitada, para dirigencia actualizada, por sobre todo, y también, bueno, para toda la estructura del deporte. Así que yo celebro y también apoyo que se sigan dando este tipo de congresos. Sé que el próximo año, bueno, con este cerramos el del 2025, pero sé que el próximo año también habrán algunos y seguirán contando con todo el apoyo y fortalecimiento también desde el Viceministerio del Deporte para eso. Muchas gracias. Gracias, ministro, por la concurrencia. Gracias por su tiempo. Una exposición que la podríamos catalogar inicial, las grandes líneas maestras de lo que va a constituir el certamen y, desde luego, con todo lo que implica el intercambiar conceptos, preguntas y respuestas, apreciados colegas representantes de los medios de comunicación. Simple y llanamente, ustedes entregan su nombre. Si quieren pertinente, si representan a alguno de los medios, el periodista hacia los medios, sin duda alguna, y en esa dirección es bajo la responsabilidad intelectual, académica, profesional de cada uno, lo que puedan vertir. No tiene por qué haber preguntas previas, ¿no? En lo absoluto. Ni hasta dónde llega, ni hasta dónde se corta.
una interrogante. Hay preguntas y seguramente repreguntas alrededor de la materia. Así que al licenciado Luis Torres en esta oportunidad, quien hace uso de la palabra. Con todo gusto, Luis. Gracias, Walter. Un saludo al distinguido panel. Que deban continuar y otros no. Pero yo lo que siempre digo es que el sentido común es fundamental, porque a veces es el sentido que más hace falta. Y con respecto a los presidentes de las federaciones provinciales, siempre uno está en contacto permanente con ellos. Hoy hemos tenido 2 ministros, Andrés Guzmán y José David Jiménez, y los 2 se comprometieron en función de lo que determinó el presidente de la República, no más reducciones deportivas. Hoy nosotros hemos hablado y creemos que, por ejemplo, al deporte se le podría devolver lo que se le quitó en el 2008, porque si hablamos de condiciones específicas, de qué pasaba antes del 2008, el deporte recibía asignaciones presupuestarias. Ojalá, porque está la ley que dice que el deporte no tiene acceso a las preasignaciones y que eso el ministro pueda desde el ámbito de su competencia buscar, sé que lo está trabajando, ojalá que lo logre concretar, porque siempre he dicho, ¿no? El tema económico es importantísimo, gracias a la empresa privada, como está aquí Vanessa, nos ayuda muchísimo, pero se necesitan más recursos, evidentemente. Hoy tenemos algo que no teníamos hace muchos años, que es que no nos recorten presupuestos, 2 años seguidos. Entonces él mismo cuando escucha recortes se asusta e inmediatamente va a luchar por eso. José David Jiménez hablo. Entonces los presidentes necesitan en algunos lugares, hay instituciones fuertes, Fedenador, Fedeguayas, Concentración Deportiva de Pichincha, que pueden hacer autogestión. Pero evidentemente hay ciertas federaciones que están bastante limitadas en ese aspecto. Pero el mayor de los consejos que le puedo dar al candidato Israel y a los presidentes es de que no hay nada mejor que hacer las cosas con pasión, dedicarle todo tu tiempo a eso, pero sobre todo servir. Y la última pregunta creo que era, si me recuerdas, Era en base también a lo que necesita más que todo el deportista ecuatoriano. O sea, ¿qué necesitan los deportistas? Ya exacto. recuerdo. ¿Qué necesita el deporte? Bueno, el deporte necesita más de ustedes que siempre están, pero necesitan de los que están más arriba. Walter es un hombre que es querido no solamente en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en el periodismo, porque permanentemente está, inclusive hace programas de política, ¿ya? No necesariamente digo que todos tenemos que hacer programas de política, pero hay programas que solo hacen fútbol. Y cuando hay programas que solo hacen fútbol, pues evidentemente esa pasión. Miren cómo se comunica, hoy en día se comunica. Y es importantísimo el contexto de la comunicación. Si nosotros logramos llegar a más gente, a más masa que acompañe el deporte, créame que vamos a tener mayores éxitos, no solamente a nivel institucional, sino individual y a nivel general. Cada uno de ustedes estaría... ¿Por qué? Porque al final uno decide, ¿cómo se llama el periodista argentino? Sábato. Sábato no hace fútbol. ¿Qué hace Sábato? Hace ciclismo. Viaja por el mundo haciendo ciclismo. Ernesto Jerez hace tenis. Viaja por el mundo haciendo tenis. Creería, y eso es falta de una cultura. Y claro, antes en el Ecuador, evidentemente el periodismo estaba encaminado exclusivamente al tema fútbol, sigue en algunos casos, incluso la televisión, incluso ya hay un programa que no recuerdo cómo se llama, que el director es el periodista Limongi, no todo es fútbol, NTF creo que se llama, pero la plataforma de streaming que tiene una fortaleza a partir del 2020, después de la pandemia o antes de la pandemia, muchos de esa parte del periodismo lo lleva solo el fútbol. Entonces creo que hoy se necesita más para trabajar todos en conjunto. Eso básicamente. Presidente, buenos días. Nicolás Pacheco, Radio Atalaya, les saluda. Al ministro también, bienvenido, Israel, a los demás dirigentes, a don Bacallao, que fue compañero en su momento ahí en Fedenador, a la colega también, Vanessa Alán. Presidente, y una pregunta también para el ministro. Felicitarlo por este congreso,
hace tiempo que no se veía aquí en Guayaquil, y lo más importante, expositores internacionales. Eso conlleva que va a ser un congreso que va a llamar mucho la atención porque son de 3 días, ¿no? Para el viceministro, hemos también tocado ese tema de que muchos deportistas se sienten un poco perjudicados por el tema de que hay más de 20 federaciones intervenidas. ¿Qué conversa usted con el señor presidente de la República sobre este sistema que está perjudicando en este caso al deporte? Bueno, la situación con algunas federaciones que se han venido dando un poco más de un año responde a algunos criterios. Es conocido por gran parte de la estructura deportiva que para nosotros tener el deporte sano en diferentes disciplinas hay que devolverle la institucionalidad a diferentes organismos deportivos. Son muchos los ejemplos lastimosamente, donde el deporte para el dirigente no ha sido fundamental para desarrollar su deporte y tiene muchísimos años liderando ciertas federaciones. Por ponerles un caso puntual, lucha. La lucha no tiene aval internacional desde hace 4 años, por lo menos, y creo que me estoy equivocando, creo que hasta más tiempo tiene. Y no pueden ni siquiera mandar competidores a competencias de ciclo olímpico porque la internacional no les da el aval. El desarrollo de la lucha se hace de forma empírica porque gracias a Dios también tenemos una materia excelente que viene sacando luchadores en algunas provincias del país y un trabajo muy fuerte además de las federaciones provinciales que van sacando luchadores. Es el caso de Guayas, que tenemos campeones entrenando en el complejo Huancavilca. Y es por eso que nosotros, desde la parte deportiva, cuando vemos una dirigencia que no trabaja para el deporte y obviamente con todo el sustento legal que respalde, nosotros intervenimos. Lucha, tiro con arco también fue el año pasado, tiro con arco ya hizo elecciones, ahorita están sacando medallas internacionales, pero existen otros casos también en los que tenemos que intervenir por procesos de acefalía. Es decir, se realizan procesos eleccionarios, se apela ante el Comité Olímpico Ecuatoriano y las apelaciones se demoran, lo que produce es que se queden las federaciones en acefalía. Son algunos casos que tenemos también sobre eso. También tenemos casos en los que los dirigentes de esas federaciones no han hecho los procesos eleccionarios a tiempo y cayeron también en acefalía por eso, o porque no los han hecho bien. Tenemos otro caso, por un caso puntual, el caso de deportes ecuestres, donde el presidente que eligieron iba por un tercer periodo, algo que contraviene directamente con la normativa ecuatoriana, con un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que lo impide desde el mes de octubre del año 2023. En deportes ecuestres presentaron una acción de protección hace unos días buscando, no sé, a través del derecho constitucional, que su interés se sobreponga a lo que dice la ley. Y obviamente, como vivimos en un Estado de Derecho, se pronunció la Corte diciendo que eso no tenía sentido y no les dieron paso a la acción de protección. Por lo mismo está en acefalía y tuvimos que intervenir. Y esa es la forma en la que actuamos nosotros desde que asumimos esta administración. Nosotros no tenemos un sesgo político o una agenda oculta. Nosotros siempre hemos actuado con la ley del deporte, el reglamento en mano. Lo venimos haciendo desde que Andrés Guzmán era ministro y yo era su asesor jurídico, hasta que me tocó a mí asumir como ministro, bueno, y ahora como viceministro del deporte, liderando el viceministerio del deporte. Y es la forma en la que lo vamos a seguir haciendo, siempre con ley del deporte, reglamento, conversando con todos, porque además hemos sido siempre una administración de puertas abiertas, por más de que algunos no estén de acuerdo con nosotros, que es normal, pero seguimos aquí. Conversamos también con las personas de deportes ecuestres, porque la idea no es que se interrumpa el desarrollo del deporte, sino es más, seguir adelante, que hagan sus procesos eleccionarios y una vez que los hagan, nosotros haremos la parte administrativa que corresponde, como son los registros de directorio. Buenas tardes.
La verdad es que me gustaría hacerle pregunta a todos los ilustres de la mesa, porque tengo bastantes inquietudes, pero para empezar, felicitar al presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador este evento que es muy laborioso organizar y planificar. Esto viene a ser como un broche de oro a su gestión y lo quiero felicitar públicamente. El ministro tiene mucha tarea por delante. La verdad es que hay que estar bien centrado y seguro de lo que está haciendo Israel. Yo le digo Israel, abogado de Israel, lo conozco desde que era deportista y me alegra que él vaya, es probable que continúe o supere la senda que dejó el abogado Arévalo ya en pocos días. Así que, presidente, de mi parte, muchas gracias. Nosotros sentimos, lo hemos conversado, que siempre están las puertas abiertas. Y cada vez que alguien requiere algo, nunca, déjame ver, déjame pensar, sí o no. Así que valoramos eso. Lo felicito, presidente. Seguramente va a consultar su experiencia a muchos organismos. Así que lo felicito, presidente. Muchas gracias por todo. Gracias, Frank. Gracias, buenas tardes a los presentes. Guido Manolo del portal Ecuador Deportes. Tener al viceministro del deporte acá entre nosotros realmente nos llevaría un día completo para poder consultar y preguntar. Hay muchos aspectos. Pero quiero centrarme uno en especial, señor ministro, y usted lo ha dicho, lo ha hablado en algunas ocasiones, cómo se empantana el tema del reconocimiento de las diferentes directivas. Hay federaciones nacionales como la de boxeo, que va a tener 6 años, la Federación Deportiva de Chimborazo, algo similar. Hay algunas ecuatorianas por deporte que están empantanadas. En ese sentido, no sé si ustedes, o usted como encargado del deporte a nivel nacional, están aplicando algún cambio a la ley del deporte para que justamente esto no ocurra, porque muchos dirigentes son astutos, vivos, y recurren a los amparos, se meten en la justicia ordinaria y eso totalmente tira al traste las aspiraciones de muchos deportistas. En ese sentido, para usted la consulta y para Eduardo, un gran amigo. Eduardo, al ver la estructura con los problemas administrativos que tiene, ¿tú crees que Ecuador pueda seguir luciendo a nivel internacional con medallas olímpicas o es un freno los problemas administrativos? Y por supuesto al abogado Arévalo, felicitaciones por ese trabajo y al final, ¿qué es lo bueno, lo bonito y lo feo de su gestión? Gracias. Bueno, voy a empezar desde la parte última para responder lo primero. Gracias por la pregunta, Guido. Estamos nosotros en un proceso de aprobación de la nueva ley del deporte donde buscamos corregir errores que sin ninguna duda existen en la ley actual, desde procesos eleccionarios hasta no tener claridad en los plazos, distinción entre diferentes tipos de organismos y otros tipos de organismos deportivos, procesos sancionatorios, la creación de una unidad nacional antidopaje a través de la ley, que es lo que exige el Código Mundial Antidopaje, ciertas autonomías que tienen deportes profesionales, etcétera. Son un sinnúmero de cambios que estamos introduciendo en una nueva ley del deporte con la que buscamos no existan problemas que han venido sucediendo en los últimos años. Y entre eso justamente está también evitar que se dilaten procesos de apelación para que nosotros tengamos como ente máximo rector del deporte el poder de decisión cuando ya se cumple un plazo específico. Sin duda el Código Orgánico Administrativo otorga plazos, es bueno poner plazos específicos para instituciones específicas de resolución para nosotros también poder actuar y que no pase lo que viene pasando y es que federaciones nacionales por deporte caigan en acefalía. Lo decías al principio de la pregunta, lastimosamente existe dirigencia deportiva que busca
perpetuarse en los cargos que ostentan y no dan paso a refrescar los organismos deportivos. Y solo por ponerles el ejemplo de boxeo, en boxeo no fuimos, obviamente siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. El que gana, bueno, está feliz, y el que pierde dice que le hicieron fraude o lo que sea, presentan apelaciones y además van a la justicia ordinaria. En boxeo enfrentamos, me parece que fueron 3 acciones de protección, ahorita nos encontramos enfrentando otra nueva acción de protección. En karate también acciones de protección, karate ya se ganó. En Federación Deportiva de la SUAY son 7 acciones de protección las que hemos ganado, y la 8ª tuvimos ayer una audiencia nueva de acción de protección. Es decir, existen dirigentes que, a pesar de que ya no tienen apoyo en sus federaciones, buscan seguir ahí. Y además, con las acciones que toman, acciones de protección, apelaciones, sabiendo que van a dilatar los procesos, y donde se va a perjudicar directamente al deporte y al deportista, lo siguen haciendo. Entonces, las herramientas legales las tenemos, pero las vamos a fortalecer en una nueva ley del deporte para que este tipo de situaciones ya no se den. Y nosotros hemos procurado, y ahí sí sabrán ustedes hacer ese análisis, porque a mí no me gusta hacer un análisis de mi gestión, prefiero que hablen los deportistas, que hablen los dirigentes, que estarán de acuerdo o no, pero sabrán hacer un juicio de valor, y ustedes, miembros también de la prensa, pueden hacerlo, creo que mucho mejor. Actuamos siempre de la misma forma, no, como decíamos con Andrés, es muy fácil, lo molestábamos también con Pepe, es muy fácil para nosotros actuar porque solo es abrir la ley, abrir el reglamento y aplicar, por más de que políticamente a veces no convenga, pero es la forma en la que solemos actuar, en la que siempre actuamos. Y si es que hay personas que quieren saltarse la ley, pues bueno, ya van a saber también cuál es la respuesta que vamos a tener como gobierno nacional, porque siempre va a ser la misma. No vamos a mirar para otro lado ni a torcer la ley por nadie. Nunca, no lo hicimos desde noviembre de 2023, no lo vamos a hacer ahora tampoco. Así que eso nada más, perdón. Guido, realmente a todos, es un gusto siempre hablar con ustedes. Guido, precisamente lo decía cuando hablaba ahora, es que las normas en deporte, lo que se llama la ley esportiva, son 4 tipos: juego, competición, disciplina y estructura. Y todo hace parte de lo que es el sistema de entrenamiento. Y es una de las partes que hace parte en el sistema del entrenamiento. En el sistema del entrenamiento está la estructura. Hace parte. Cuando la estructura no funciona, va a ser muy difícil continuar con resultados. Yo solamente pongo un ejemplo y lo ponía ahora el ministro. Si había un deporte en el que había opción para los Juegos Olímpicos de Tokio, era con Julio Castillo, después de la plata mundial, que es la mejor ubicación de un atleta en el mundo en boxeo del Ecuador, un año antes de los Juegos. Y problemas de estructura generan que no se pueda preparar. Perdemos una medalla olímpica, que no son muchas. Y lo mismo sucede con lo que está pasando. Yo no quiero tocar el tema porque obviamente desde lo técnico me toca abordarlo, desde lo jurídico a quien es competente para esto, pero lo cual sí puedo ser categórico en decir, si la estructura no funciona, no es que los resultados sean imposibles de conseguirlo, pero no van a ser nunca como cuando el sistema funciona sin ese tipo de cortapisas. Entonces, creo que lo hemos hablado en algunos otros espacios. Cuando la estructura hace parte del sistema y la estructura no funciona, imposible que los resultados sean de la misma calidad que puede ser cuando el sistema funciona todo de manera articulada, y no está funcionando de manera articulada. Avanzamos. Colega, usted, su pregunta. Sí. Presidente. Lo bonito. Bueno, vamos a iniciar por lo feo. Lo feo fue que, como experiencia, cuando yo trabajé, ustedes saben que yo vengo del tema del deporte de hace muchos años,
no al nivel del alto rendimiento de Israel, sino basquetbolísticamente a nivel amateur en la provincia. Pero desde el tema jurídico y vinculado a todas las organizaciones deportivas, allá por el 2012. Y estuve en Fenador, estuve como asesor jurídico, yo era el asesor jurídico de Fenador. Mi compañero era Juan Bacallao, mi compañero era Nicolás Pacheco. No tenía tantas canas, pero lo malo no es por eso. Y Fenador era una institución muy fuerte, y el trabajo que se había hecho, el trabajo que había hecho Julio Ramírez, era difícil lograr superarlo, ¿no? Tener un teatro como el que se tiene, tener un auditorio como el que se tiene, el edificio, lo que consiguió, la relación con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, era muy difícil. Pero yo me fui. Por cosas de la vida regresé. También era dirigente de la Ecuatoriana de Baloncesto. Porque el baloncesto le quise dar un poco lo que el baloncesto me dio a mí, ¿no? Que es haber sido becado a nivel estudiantil y haber hecho los amigos que hice. A Fran lo conozco desde que fue mi profesor de educación física en el Ismael Pérez Pazmiño, cuando era el Ismael Pérez Pazmiño. A su vez, llegar y encontrar como encontrar a Fenador fue calamitoso. Fue complejo, fue terrible. Y eso creo que es lo malo. Lo bueno, o lo bonito, vamos a lo bonito. Lo bonito es haber logrado que Fenador esté nuevamente donde está, que tenga la representatividad que tenga a nivel nacional, que se puedan realizar elecciones sin apelaciones, que se pueda establecer procesos eleccionarios claros, limpios y transparentes que permita que los candidatos puedan ser presentados, que no haya fijación de si usted me cae mal o usted me cae bien. Soy muy exigente, muy controvertido, muy complejo, siempre en todo lo que hago toda mi vida. A veces soy irascible, pero en líneas generales también tuve un paso furtivo por el Comité Olímpico, fui vicepresidente del Comité Olímpico, tuve que dar el paso costado después de una sonada terrible, donde por inmadurez cometí un error y que evidentemente inmediatamente lo subsané. Y en líneas generales, eso nos lleva a lo bonito, toda esa historia de casi 8 años nos lleva a lo bonito, que es estar aquí con ustedes. Creo mucho en la alternancia, creo mucho en que hay que darle paso a la gente. Hay juventud que hay que respetar, hay juventud a la que hay que enseñarle. Creo que las organizaciones deportivas no son nuestras. No son nuestras. Fui muy criticado en el baloncesto porque unos decían que la administración del baloncesto que yo dejé tuvo un declive terrible. Y mucha gente decía que yo era responsable porque yo había dejado el candidato. Y yo no soy así. Yo no soy así. No me gusta dejar a nadie. En este momento creo que Israel Verdugo es un gran candidato, pero evidentemente está en el proceso eleccionario y los votos. Y aparte que en el ámbito del respeto es el único candidato que ha venido a hablar conmigo. Entonces, no creo que hay que quedarse en las instituciones, creo que hay que darle paso a la gente, creo que hay que respetar la ley, creo que hay que respetar el reglamento. Hay algo que yo siempre he dicho. A veces hay posturas ideológicas en el ámbito político y a veces llevan a la calificación a los políticos. Pero lo que yo sí puedo decir es que los procesos se deben respetar. Yo nunca he estado de acuerdo que hay que tumbar un presidente, nunca he estado de acuerdo que hay que sacar un presidente, nunca he estado de acuerdo con eso. Pero podemos estar en desacuerdo con algunas cosas, pero hay que respetar los procesos eleccionarios, hay que respetar la ley. Debemos establecer una cultura ética en nuestras acciones, o en nuestras acciones. Sobre todo porque detrás tenemos gente joven que nos está mirando. Y por eso creo que si a mí no me gusta la ley, si a mí no me gusta el reglamento, hay que respetarla. Si sale una nueva ley y hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, hay que respetarla. Hay los caminos de inconstitucionalidad en el caso que usted o alguien considere que algo no está bien, pero hay que respetarlo.
Y ese es un concepto de vida que nos lleva a que el día de hoy nosotros podamos estar así, podamos conversar, podamos lamentar de que yo me tenga que ir. Yo lamento más que ustedes que yo me tenga que ir, lo lamento muchísimo, pero en la vida hay que aprender a soltar. Y cuando se suelta en función de lo bien que has hecho y en función de lo que marca la ley y lo que establecen tus valores, pues efectivamente creería yo que es lo más bonito, pero que conlleva también a la parte fea, que es que nos vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier Lazo de Teleamazonas. Tengo una observación, dos preguntas y una felicitación. A ver, la observación es que se olvidó de Teleamazonas, que nosotros como Deporte Total sí le damos visibilidad a muchos deportes, por este caso. Entonces, solo para que no se olvide, presidente. Siempre La Teleamazonas. felicitación es en torno a su gestión por todo este tema de los congresos que ha hecho. Pues no, todos vemos las medallas, decimos jóvenes atletas, jóvenes deportistas, medallistas olímpicos, campeones mundiales, pero no vemos que hace 8 años atrás vienen con un proceso de fundamentos, que es lo importante. Y mi pregunta es, bueno, para usted y para Neri, para usted sobre el Twitter de ayer creo que fue antes de ayer, no sé si tal vez, obviamente lo leímos, es explícito, pero queremos que usted tal vez en cámara nos pueda explicar un poquito más por qué se dio ese tweet. Y a Neri, algunos temas sobre el Congreso. Sé que la ciencia aplicada al deporte es muy amplia, pero algunos temas fundamentales que se vayan a dar en este Congreso. Gracias. Bien, como les dije, valores y respeto. Aquí se encuentra al lado el viceministro del Deporte, con el que hemos tenido grandes diferencias, nunca hemos estado de acuerdo en muchas cosas. Él tiene una percepción, yo tengo otra, pero eso no implica que no trabajemos juntos porque hay un objetivo, y el objetivo siempre va a ser el deporte. Eso también nos conlleva a tener una buena relación y también saber, como decía el rey Arturo, que tú en una mesa redonda, cuando se le preguntaba a él por qué habían tantas discusiones, y él decía, porque somos personas inteligentes. Y las personas inteligentes tienen cada uno su criterio. Y evidentemente es así, pero el ámbito del respeto, la educación, los valores, nos conlleva efectivamente a trabajar por una condición juntos. Entonces, bajo ese precepto, el X que subí ayer, es porque yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que se envíe un documento al Comité Olímpico Internacional donde se hable de la Federación Ecuatoriana de Boxeo. 6 años. Boxeo, ¿saben cuántos años tiene problema? Desde que yo era vicepresidente. Yo no estoy de acuerdo de que se hablen de federaciones que están intervenidas. ¿Por qué? A ver, porque Nicolás también hacía esta pregunta. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un organismo deportivo tiene un proceso eleccionario? Apelan, porque todos tienen derecho, el que se siente perjudicado apela, y esa apelación hace de que el tiempo de vigencia del directorio termine. ¿En qué nos encontramos? Nos encontramos en una figura que en la ley se llama acefalía. Correcto. ¿Qué significa esto? Que si un deportista de X federación que esté en acefalía tenga una competencia internacional, no pueda ir porque ya no tiene representación legal para manejar las cuentas. Por lo tanto, ese deportista no puede viajar, no se le puede comprar el vuelo, no sé qué. Entonces, en una obligación, no solo moral y ética, sino en un contexto legal, hay que intervenir, no para poner un candidato, hay que intervenir para resolver el problema más importante, y es que el deportista pueda cumplir su competencia. Pero si tú te demoras, la ley te da hasta 90 días, y quieres resolver la apelación como organismo, en este caso el superior de las federaciones es el Comité Olímpico, si te demoras 90 días en resolver, es como que lanzas un boomerang cuando lanzas una carta diciendo, hey, usted lo tiene intervenido. Y si intervienes o solicitas intervención o presionas porque el candidato tal no te pertenece, no te apoya, entonces no estamos hablando de un fin común. Y un comunicado y una estrategia política que es tan brillante, ¿no? A las puertas de un proceso eleccionario de la próxima semana. Entonces, en política esto se llama golpes blandos. Sociológicamente hay que generar un caos siempre que haya un proceso eleccionario antes y a su vez, dependiendo del resultado, tomar fortaleza. Luego de esto, yo lo dije, el contexto del marco de la ley. A mí me puede gustar el reglamento,
o no me puede gustar, pero tengo que cumplirlo. No me verán entrando, la vida tiene roles, y del lado derecho de los roles está el elemento normativo donde uno establece un riesgo permanente en su actuación. Yo voy manejando, me pasa una luz roja, tengo que ser sancionado. Mientras yo no me pase la luz roja, no rebaso el riesgo de mi rol. Pero si yo lo hago, estoy rebasando el riesgo de mi rol. Entonces, si yo no cumplo la norma, básicamente lo que estoy haciendo es saliendo, no solo de mi rol, sino enmarcándome en lo que no está permitido. Entonces, yo he reclamado, y cuando digo, yo he dicho, tal federación en inmediata, pero no es porque se interviene por tal y tal situación. Hay un informe, hay un balance, entonces no hay que discutir. Si a mí me muestran un documento que me dicen que tal organización deportiva ha establecido un contexto de malversación de fondos o que evidentemente hay una sentencia ejecutoriada, ¿cómo uno se puede oponer a la intervención? O el patrimonio de una organización deportiva, que puede ser muy endeble, pero si el dirigente deportivo no utiliza bien los recursos y el deportista no puede cumplir, está poniendo en riesgo el patrimonio de la institución. ¿Qué significa? Que hay que intervenir. Entonces, nosotros podemos tener amigos, nosotros podemos conversar con todos los intervenidos, nosotros podemos hablar con los que están intervenidos. Hay muchos que incluso que están intervenidos y que han hablado conmigo y como decía Frank, van a pedir su asesoramiento. Sí, he tratado de mantenerme al margen porque evidentemente estoy todavía en una función, pero están ahí y están con ese problema y saben que el ministerio tiene la razón y que están en esa lista que los han puesto como que están intervenidas para establecer una interferencia del Estado, que evidentemente el Comité Olímpico Internacional no puede estar acá, no lo sabe, y en primera instancia dice, oye, espera un ratito, entonces, ¿qué promueven? En un golpe blando, que el Comité Olímpico Internacional mande una carta diciendo, creemos que está habiendo intervención del Estado y hay una presión. Entonces, cuando algo no es justo, no es justo. Y yo creo que también no es justo quedarse callado. También no es justo ser inherente o ser tibio a lo que está pasando. Así que realmente eso fue lo que establecí en función del X que puse el día de ayer. Buenos días. Primero, felicitaciones, presidente, por estos años al frente de FEDENADOR. Saludos también al viceministro de Deportes. Bueno, lo que decía el colega, hay muchos medios que hemos apoyado todas las disciplinas deportivas y no estamos solo vinculados con el fútbol. Cuando yo estuve trabajando cerca de 22 años en Canal 1 y recuerdo que íbamos a todas las disciplinas y un momento determinado, y ojo que les comento esto. Para darle respuesta. El compañero de Teleamazonas, muchas gracias por la pregunta. Sí, las temáticas que vamos a presentar en este congreso, dentro de las 3 ediciones han ido incrementando en cuanto a lo que es la cantidad de temáticas. Básicamente siempre hemos buscado que la orientación de las temáticas sean a la parte formativa de las bases del deporte a nivel del Ecuador. En este caso siempre hemos mantenido lo que es la planificación del entrenamiento deportivo, ya sea de la tradicional de Masviel o alguna contemporánea que actualmente se esté utilizando, ATR. En este caso, mantenemos esa tendencia de la orientación hacia la planificación o la forma de realizar planificación actualmente, tanto de los ponentes que son a nivel nacional como de los ponentes que vienen a nivel internacional. Bueno, Joselo, muchas gracias por la pregunta y qué gusto saludarte. El reto de crear una nueva ley del deporte es eso. O sea, yo no estoy diciendo que le va a gustar al 100% de los ecuatorianos porque creo que eso es imposible en cualquier ámbito. Y además es una ley, así que habrán cientos de miles de criterios jurídicos distintos. Habrán unos que dicen que les beneficia, habrá otros que digan que les perjudica, pero la idea es que la ley cumpla una función y que se pueda aplicar a todos y que sea eficiente. Una ley que no es eficiente es difícil de ponerla en práctica, pero igual existe una obligación de ponerla en práctica. No solo nuestro Código Civil dice que la ley se presume por todos, sino que los mismos estatutos de diferentes organismos deportivos como el del Comité Olímpico Ecuatoriano señalan que ellos se someten a la legislación nacional. Y han habido muchos casos en el mundo donde hay una
contradicción en lo que establece, en este caso, pues no la Carta Olímpica o los estatutos de la FIFA, o cualquier otra normativa internacional que se aplica obviamente para la nacional, donde se contradice con la legislación nacional. Estamos viviendo un caso ahorita en Italia, donde el presidente del Comité Olímpico Italiano se quiso reelegir, contraviniendo la normativa del Comité Olímpico Internacional, y no pudo. O sea, y eso que estamos entrando a Juegos Olímpicos de Invierno, me parece, y son en Italia, me parece que es la próxima semana. Y en ese sentido, así como hay que aplicar normativa internacional para muchísimas cosas que son de índole internacional, la normativa nacional hay que respetarla. Si las reglas en el país te dicen que son 2 periodos, son 2 periodos, por más de que el organismo internacional te diga que son 3, 4 o 10. El país te impide hacer eso. Entonces, al momento de que tú vas ante la entidad, ante la autoridad competente y solicitas que se te aplique, no sé, una legislación internacional, cuando existe una legislación nacional, obviamente habrá una respuesta negativa. Pero peor es cuando se sabe, cuando se conoce, porque hay organismos nacionales, organismos deportivos que están muy inteligenciados en la parte jurídica, pero a pesar de todo y sabiendo que están contraviniendo con la ley, empujan y al braveo tratan de conseguir un objetivo que es ilegal. Ahí es donde ya nos salta la duda de ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué no permiten que salga gente nueva? De hecho, hasta en sus propios directorios escogidos, hay gente muy valiosa que no han dejado que esté arriba y que presidan los organismos. Entonces, si bien es, como decía Pepe, bueno, y como también lo dijiste tú, José, es algo delicado, es una papa caliente. Es una papa caliente que viene en diferentes presentaciones, en diferentes deportes, y cuando se aplica ley de deporte y reglamento, para nosotros es de abrir la papa caliente y nos la comemos, no pasa nada. Hay un vasito de agua, te lo puedes tomar y te la sigues comiendo. Así que para nosotros es sencillo. Aplicamos ley, aplicamos reglamento, nos llevamos bien todos. Que no le guste, bueno, modifique la ley. O si hay algo que impide que seas candidato, pues existen argumentos legales para, no sé, modificar esas cosas. Yo creo que tiempo tenían muchos organismos deportivos para eso, y decidieron en algunos casos irse en contra de la ley. Es más, fomentamos a la dirigencia, a los organismos deportivos que están próximos a hacer procesos eleccionarios, que por favor, si no lo saben, que se asesoren bien. Yo estoy seguro que muchos lo saben, pero que traten de aplicar ley, de someterse a lo que dice la ley del deporte y el reglamento de la ley del deporte, porque nosotros vamos a actuar de la misma forma. Con amigos hemos actuado así, y con los que no son amigos porque no hemos tenido acercamiento también vamos a actuar así. Así actuaremos con todos. Ministro, permítame, apreciado colega, estamos prácticamente culminando la reunión. Sí. A ver. Culminamos. A ver, dispénseme, ministro, ojalá pudiese tener tiempo en los próximos días, no sé si la otra semana con motivo del Congreso, hay para hablar de estos temas, de todo este mapeo del deporte ecuatoriano. Usted habla de eficacia, y la eficacia, sin duda alguna, para resolver los temas tiene que ver con sentido de la urgencia. Israel, dispense el atrevimiento de llamarlo por su nombre. José Ignacio, el tiempo se pasa. José lo acaba de manifestar, Douglas, todos los compañeros, uno ha visto vida de camerino, de linimento, del deportista, de vestuario, de medias, de polines, ¿sí? De implementos, y la reacción